Bien, en esta parte del ejercicio tenemos que determinar palabras claves. Palabras claves son lo que tenemos que tener en cuenta en cada actividad. ¿Qué es lo que nos pide hacer? En primer lugar, nos pide hacer un algoritmo eh, para realizar el cálculo de las ventas de unas entradas, ¿verdad? Pero nos dice que solamente se tiene que comprar 4 entradas. O sea que esta parte es la palabra clave, donde dice solo hasta 4 entradas. No podemos vender, a una persona no se le puede vender más de 4 entradas. Puede ser, por ejemplo, cuando ustedes hacen para su fondo, rifa y demás cosas, que cada alumno puede llevar hasta 10 adhesiones. Por ejemplo, a eso se referiría si es que vamos a colocar en una situación más real. Entonces, solamente puede comprar hasta 4 entradas, más de 4 no se puede. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta el precio de la entrada y la cantidad de la entrada. Eso es para calcular, porque necesitamos el precio de la entrada, porque cuando se compra significa que existe un precio. Al comprar se habla de un precio. Entonces, para entender que el cálculo funcionaría teniendo en cuenta el precio de la entrada más la cantidad de la entrada. En eso vamos a consistir nuestro trabajo de hoy. Bien, voy a iniciar acá. En primer lugar, voy a definir. La palabra definir significa que voy a declarar las palabras que voy a utilizar, las palabras claves que voy a utilizar, que nosotros en programación le llamamos variable. Y voy a llamarle definir cantidad, pero no voy a escribir todo totalmente cantidad de entradas, sino que voy a... Buen día, profe. Hola, papá, ¿cómo te va? Voy a, ¿cómo que se llama esto? Voy a resumir, voy a sintetizar el nombre, o sea, que voy a ponerle unos códigos nomás para que se entienda que corresponde a una variable de cantidad de entrada. Entonces voy a poner can entrada, definir can entrada como entero, porque acá me pide el tipo de dato que tengo que utilizar, entonces voy a colocar como entero, es un número entero. Eso se define que cantidad de entrada corresponde a datos numéricos de tipo entero. A eso se refiere, no es un texto, no es decimal, porque yo no puedo colocar, se vendió una entrada y media. Por eso es entero, o sea que es un número entero. Y también voy a definir el precio de entrada. Y voy a colocar precio entrada. Precio entrada también como entero, como un tipo de datos entero. Siempre punto y coma. Y a partir de ahí ya voy a poder procesar mi algoritmo. ¿Sí? Ya tengo dos datos. La cantidad de entrada que se va a vender y el precio de la entrada. Esos son los principales. Ahora, para que yo determine que la cantidad de entrada se puede vender hasta 4, no más de 4, voy a utilizar la condición. Ya otra vez con la condición, ¿verdad? Entonces voy a utilizar sí, entonces. Al hacer clic en sí, entonces ya me expresa, ya me carga acá la expresión de sí, entonces. Y voy a hacer sí acá, sí. En primer lugar, voy a leer. No se olviden que tengo que leer porque tengo que ingresar la cantidad de entrada y el precio de entrada. Y voy a colocar acá leer. ¿Qué voy a colocar? Voy a poner un mensaje para que el usuario entienda qué es lo que voy a hacer. Entonces voy a poner escribir. Escribir, no se olvide que escribir debe llevar una comilla para que pueda imprimir el mensaje en la pantalla. Y voy a colocar acá ingresar, mayúscula voy a colocar acá, ingresar el precio de la entrada. Ingresar el precio de la entrada. Y voy a colocar ahí ingresar el precio de la entrada. Cuando coloco ingresar el precio de la entrada, voy a leer, voy a
leer el precio de la entrada. Entonces voy a colocar leer, minúscula ya, leer, y exactamente como escribí acá, precio de entrada, voy a copiar ahí, voy a copiar acá. Así mismo como está. Entonces eso es lo que voy a leer. Ahora, cuando yo tengo o tenga el precio de entrada, necesito la cantidad. También voy a leer, voy a colocar también escribir, y voy a decirle al usuario que ingrese la cantidad de entrada a comprar, la cantidad de entrada, ingrese la cantidad de entrada. Ese es para que el usuario pueda entender que debe introducir cuánta entrada compró. Entonces ahí va a leer la cantidad de entrada. Leer, y voy a copiar así como está cada entrada. No puedo yo hacer algo diferente acá, sino que tiene que ser igualito al que definí acá. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tengo ya entendiendo que los rojitos que están acá son mensajes que el usuario debe de leer en la pantalla. Ingresar el precio de la entrada, ya ingresó, ya leyó acá. Ahora dice ingresar la cantidad de entrada y también va a leer la cantidad de entrada. Una vez que tengamos los datos, ya vamos a procesar en las condiciones, ¿sí? En las condiciones. Acá es escribir. Voy a colocar, si, acá en esta parte de la condición voy a colocar, si la cantidad de entrada, si la cantidad de entrada supera, ¿qué significa supera? Mayor que 4 entradas, entonces, ¿qué va a hacer? Si es mayor a 4 entradas, ¿sí? Entonces, si es mayor a 4 entradas, le tiene que decir, ya no se puede comprar más de 4 entradas, o sea que debe de pedir otra vez que ingrese un número correcto, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vamos a usar es menor. Si la cantidad es menor a 4 entradas, porque hasta 4 puede comprar, ¿sí? Entonces, todos los menores a 4 entradas es factible comprar. Todo lo que supera a 4 ya no puede comprar. Entonces, si la cantidad de entrada a comprar es menor a 4, entonces acá va a ser la operación. En este sector donde dice acciones y es verdadero. Ahí va a ser la operación. Y ahí voy a colocar costo. Porque yo voy a calcular el costo de la entrada. Entonces voy a colocar ahí costo. Costo es igual al precio de la entrada multiplicado por la cantidad de entrada, ¿sí? Eso es lo que va a calcular cuando el número de entrada comprada es inferior, es menor a 4. Y por último, acá va a imprimir, ¿qué va a escribir? Entonces, el costo, mayúscula otra vez, voy a colocar el costo de la entrada. El costo de la entrada es, y voy a colocar acá un 2 puntos, espacio, y luego voy a colocar al lado para que me imprima el costo, que me muestre ahí costo, punto y coma. Ahí me va a decir, por ejemplo, si la cantidad, acá en esta parte que estoy marcando, es menor a 4, va a calcular el precio de la entrada. Y va a mostrar al usuario cuánto cuesta, cuánto alcanza la entrada, ¿sí? Cuánto alcanza el precio. Ahora, si no está dentro de este parámetro, es este sector que está acá donde dice si no. Si no es esto, tiene que ocurrir otra cosa. Entonces, acá lo que le vamos a hacer es, también vamos a poner escribir. Vamos a escribir porque quiero que se muestre a la pantalla el mensaje al usuario y diga la cantidad
la cantidad de entrada, voy a colocarle un mensaje, no puede superar, 4. ¿Sí? O puedo, la cantidad de entrada no puede superar 4. O puedo cambiarle el mensaje, la cantidad de entrada supera 4. O ya, eso ya depende ya de cómo se formule mejor, cómo quede entendible. Yo creo que la cantidad de entrada no puede superar a 4. No puede superar 4. Yo creo que está bien ahí. La cantidad de entrada no puede superar 4. Bien. Entonces, ahí ya termina el algoritmo, o sea que ahí ya tiene que ejecutarse lo que queremos. La primera parte, ¿verdad? Porque después hay otra parte que la próxima clase recién vamos a explicar, pero con esto terminaría, voy a colocarle el nombre, cálculo de entrada. Cálculo de entrada. Ahí. Bien. Ahora ejecuto. No me acuerdo si es que se mostraba la ejecución a ustedes. ¿Se le muestra esta ventanita de ejecución a ustedes? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. sí, profe. Ahí me dice en verde, me dice ingresar el precio de la entrada. Supongamos que el precio de la entrada es a 5.500. Ahí. Y después me dice el mensaje, ingrese la cantidad de entrada comprada. ¿Cuánto se compró? Si yo compro 3 entradas, me tiene que calcular el costo. Dice, el costo de la entrada es 16.500. Me calcula súper bien. Ahora, ahora 5.500 la entrada, pero digo que yo compré 5 entradas. Ahí le estoy dando el número 5 y le voy a dar un enter y me tiene que decir la cantidad de entrada no puede superar 4. O sea que solamente se puede comprar hasta 4 entradas. Me gusta más ese mensaje que dice solamente se puede comprar hasta 4 entradas. Entonces este le voy a colocar acá porque ese me gusta más. A mí también me gusta ese, profe. Solo se puede comprar. Este que está dentro de la comilla es un mensaje que cada uno puede colocar. Solo se puede comprar hasta 4 entradas. Entradas. Hasta ahí. Ese suena mejor. Vamos a decirle. Ingresar el costo, ponerle que 45.000 está la entrada y la persona compró 5 y me tiene que decir, no, solo se puede comprar hasta 4 entradas. ¿Sí? Acá me faltó una. Solo se puede comprar hasta 4 entradas. 45.000, ingresa la cantidad de entrada, 4 entradas, perdón, 5 porque supera los 4, entonces me da solo se puede comprar hasta 4 entradas. Ahora, vamos a ver si el parámetro 4 calcula 4.500 la entrada y yo compré 4 entradas y me dice solo se puede comprar hasta 4. Imagínense que si yo compro 4 me tiene que calcular, pero acá me muestra solo se puede comprar hasta 4 y yo dije acá que 4 se compró. ¿Cómo reparamos esa parte o cómo solucionamos ese conflicto? Le vamos a colocar acá el símbolo igual en esta parte. Si la cantidad de entradas que se compró es menor a 4 y también igual a 4. Y también igual a 4. Entonces ahí sí ya va a calcular el 4. Ejecuto, quiero que se vea. La entrada cuesta 25.000 y yo compro 4 entradas justito y me va a dar el costo de la entrada es 100.000 guaraníes, ¿sí? Inclusive yo puedo colocar guaraníes acá. Acá puedo colocar guaraníes. Vamos a ver cómo podemos colocar guaraníes ahí. Vamos a colocar una coma, después comilla y le vamos a dar guaraníes, una GS punto. Esa comilla ya va a imprimir con el costo. Acá está, imprime el costo y va a mostrar GS. Vamos a probar. 25.000 cuesta la entrada, compré 4 y me dice que 100.000 guaraníes EGGS cuesta la entrada. Bueno, hasta ahí vamos a hacer hoy. Hasta ahí.
Después nos pide el ejercicio, nos pide, por ejemplo, acá, si la persona compró 2 entradas, también otra palabra clave. Si compró 2 entradas, se tiene que hacer un descuento de 10%. ¿Sí? Entonces, palabra clave va a ser acá 2 entradas, también descuento. También es una palabra clave. Pero ese no vamos a hacer hoy, porque si no se me van a confundir todito. Entonces vamos a hacer la próxima clase la parte de los descuentos. Y luego los otros ejercicios son similares a esto que ustedes van a ir haciendo ya solito en cuanto puedan nomás. Porque tienen que entregar su tarea en 8 días. En 8 días.